Bienvenidos a este video de la unidad de creación y escatología. El tema de este video es: somos una creación diversa. ¿Cuál es nuestro rol en el mundo? Vamos a revisar este tema en 3 etapas. La primera de ellas es poder analizar los relatos de creación presentes en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Luego vamos a intentar describir, a partir de lo que nos ha entregado Génesis, cuál es el lugar del ser humano en la creación. Y por último, como un complemento a esta unidad, vamos a profundizar en algunos elementos de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que nos habla sobre el cuidado de la casa común. Vamos entonces con la primera etapa. Los relatos de creación en el libro del Génesis son 2, como ya lo sabemos. El que está presente en Génesis 1 y el que está presente en Génesis 2 a partir del versículo 4. Son 2 relatos distintos, complementarios ciertamente, pero distintos. En el relato de Génesis 1 encontramos que al comienzo había un caos y que el Espíritu de Dios estaba presente. Aquí el Espíritu de Dios se entiende como Dios mismo. Y este Espíritu estaba presente, como ya se ha dicho, flotando, revoloteando sobre las aguas. Entonces, frente a este caos, Dios dice que haya luz y aparece la luz. Y Dios separa la luz de la oscuridad. Y a la luz le llama día y a la oscuridad le llama noche. Y así termina el primer día de la creación. Luego, según la cosmología judía, que imagina al mundo como algo rodeado de agua, Dios separa estas aguas. Las aguas de arriba, que van a ser el cielo, y las aguas de abajo. Y así entonces se produce el segundo día de la creación. Luego, Dios separa estas aguas que se encuentran abajo y las divide en el océano y en la tierra seca. Sobre esta tierra seca va a hacer brotar toda clase de semillas y de árboles para que den frutos. Y así termina el tercer día de la creación. Luego, en el cuarto día de la creación, Dios crea los luceros, las estrellas, la luna. Y entonces, creando también el sol, la luna y las estrellas, termina el día cuarto de la creación. Iniciando el día quinto, Dios crea a los animales marinos y crea también a las aves del cielo y les manda que crezcan y se multipliquen. Este es el quinto día de la creación. Luego, en el sexto día de la creación, Dios crea a los animales terrestres. Y dentro de los animales terrestres, al final, crea al ser humano, al hombre, con las siguientes palabras que están presentes en el versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y luego en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Dios les da su bendición y les indica que sean fecundos y que se multipliquen en la tierra. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y les entrega las plantas para que se alimenten de ellas. Así, Dios vio que todo cuanto había en esta creación era muy bueno. Y así termina el día sexto. En el día séptimo, Dios, contento con esta creación, descansa y se logra la semana de la creación. En este primer relato se muestra una clara intención. Hay un proceso de desarrollo. El culmen de este desarrollo es el ser humano. En el primer relato de la creación, en el libro del Génesis,
se muestra que el ser humano es la cúspide de la creación y todo lo que existe está para que sea sometido bajo su autoridad, una autoridad que viene de Dios. Luego profundizaremos un poco más en esta idea. Otro aspecto importante de este primer relato de la creación es que el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo en el día sexto, no uno después de otro. Y ambos, hombre y mujer, son realmente imagen de Dios. Y la tarea de administrar la creación es entregada a ambos, al hombre y a la mujer. Este es el primer relato de la creación, que termina en Génesis 2, versículo 3. A partir de Génesis 2, versículo 4, nos va a mostrar un relato distinto de la creación. En primer lugar, nos muestra que Dios toma tierra en sus manos, moldea una figura, sopla sobre ella su aliento, le da vida. Y ese es el primer hombre. Ese es el Adán. Luego, planta el jardín del Edén, lo deposita allí y hace brotar plantas para que el hombre se pueda alimentar. Va formando también animales, se los presenta al hombre para que les vaya poniendo nombre y se da cuenta que ninguno de estos animales es un buen complemento para él. Dios se da cuenta que no es bueno que el varón esté solo. Y mientras el hombre duerme, Dios le saca una costilla de su costado y forma a la mujer, a Eva. Cuando Adán conoce a Eva, reconoce en ella a esta carne de su carne, a esta hueso de sus huesos. Es decir, a esta otra creación, a esta otra criatura que es igual a él en su dignidad. De esta forma, encontramos ya algunas diferencias evidentes entre ambos relatos de creación. En este segundo relato de la creación, el ser humano es creado al comienzo y todo lo demás va apareciendo en relación a las necesidades de despliegue, de desarrollo de este primer ser humano. La creación entonces tiene sentido a partir de las necesidades de esta primera criatura. También una diferencia importante es que en este segundo relato la mujer es creada a partir del hombre, mientras que en el primer relato son creados al mismo tiempo. Un elemento en común que tienen ambos relatos es que Dios es creador, que las cosas no existen por mero azar, que hay una intención creadora de Dios. En ambos relatos también es clave el papel del ser humano, ya sea como en Génesis 1, que el ser humano se encuentra al final de la creación como cúspide de la creación, o en Génesis 2, donde el ser humano es el comienzo de todo el proyecto de creación, como sea, el ser humano ocupa un papel importante. Por lo tanto, los relatos del Génesis nos intentan mostrar al menos tres elementos fundamentales. El primero de ellos es que Dios es creador. El segundo de ellos es el papel importante del ser humano y sobre todo del ser humano en su relación con Dios. Y en un tercer lugar es que la creación, el cosmos, el universo, está también en una relación de dependencia con el ser humano. Y a su vez el ser humano también depende de la creación. Estos entonces son elementos importantes de los relatos de creación en el texto del Génesis. Vamos con la segunda etapa. El lugar del ser humano en la creación. Como ya hemos dicho, el ser humano es criatura, no es un semidios. A pesar de ser imagen de Dios, no es Dios. Por lo tanto, el ser humano comparte junto con los animales y las plantas el ser criaturas, una dependencia respecto de Dios creador. Y como criaturas, tenemos que darnos cuenta que debemos ser cuidadosos con la creación. Debemos tratarla con respeto, porque es creación de Dios. Otro elemento importante a considerar del lugar del ser humano en la creación es que somos diversos y complementarios. Sobre todo, eso queda más claro en el relato de Génesis 2, donde se muestra que en el hombre y en la mujer y también en el resto de la creación hay una necesidad de relación, una necesidad de complemento, de ayuda mutua. Dios todo lo hizo muy bien. Y manteniendo entonces esta idea de que Dios todo lo hizo muy bien, tenemos que ser agradecidos
de la creación que hemos recibido y tenemos que tratarla como Dios la trataría. Esto nos abre a la tercera etapa de este tema. Si el ser humano es criatura y Dios le ha dado la tarea de administrar la creación, tenemos que entonces estar atentos al cuidado de la casa común. No somos dueños de la creación, no somos dueños de la tierra, somos administradores. El dueño legítimo es Dios. Dios ha creado el universo, Dios ha creado la vida. El ser humano lo que hace es cuidar esta creación que ha recibido y tomar de ella lo indispensable para vivir, lo que necesita para una buena subsistencia. Por eso, siguiendo las indicaciones del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, alabado seas, debemos estar muy atentos al cuidado de la casa común, de este planeta, del universo en el que estamos. Estamos llamados a una solidaridad ecológica. No solamente una solidaridad económica, sino que también una solidaridad con el agua, con la tierra, con el aire, no contaminándolos, no explotándolos de forma irracional o descuidada. Estamos llamados a que los bienes que produce el mundo, los bienes que se encuentran en el planeta, también sean compartidos solidariamente, especialmente con aquellos que menos tienen. Somos, y este tema es importante, por eso lo repito, administradores de la creación, administradores de la creación de Dios. Por lo tanto, es a Él a quien vamos a tener que darles cuenta, al final de nuestra vida, de cómo hemos cuidado esta casa común que Él nos ha regalado. Esta ha sido la presentación. Somos una creación diversa. ¿Cuál es nuestro rol en el mundo? Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.